este un video nuevo donde hablaremos sobre lo que es la BIOS, el chipset y el puente sur y norte. Así que proseguimos con el video. Como primer punto encontramos el chipset. ¿Qué es chipset? Básicamente chipset es el nombre que da al conjunto de chips o circuitos integrados, utilizando en la placa madre y cuya función es realizar diversas funciones de hardware, como control de los buses PCI, AGP y el antiguo ISA, control y acceso a la memoria, control de la interfaz, I/O o USB, timer, control de las señales de interrupción, y RQ y DMA, entre otras. ¿Cuál es la función del chipset? Dicho de forma técnica, el chipset se encarga de entablar la conexión correcta entre la placa madre y diversos componentes esenciales de la PC, como son los procesadores, la placa de video, la memoria RAM y ROM, entre otros. Por ese motivo, la existencia del chipset es fundamental para que nuestra computadora funcione, ya que él es encargado de enviar las órdenes entre el motherboard y el procesador, para que ambos componentes puedan lograr trabajar con armonía. En otras palabras, es este pequeño elemento que permite que la motherboard sea el eje principal de todos los sistemas de hardware de nuestra PC y permite la comunicación constante entre diversos componentes a través del uso de los buses. Pueden ver, aquí tenemos imágenes de lo que serían los chipset Intel, AMD y la otra marca que está ahí. Como segundo punto tenemos el puente norte. ¿Qué es el puente norte? Es el circuito integrado más importante del conjunto de chips que constituye el corazón de la placa madre. Recibe el nombre por situarse en la parte superior de las placas madres, conformando el ATX en ordenadores de sobremesa. También es conocido como EMCH en sistemas Intel y GMCH se incluye el controlador de sistemas gráficos. Su función principal es el controlador de funcionamiento del bus del procesador. Controla las funciones de acceso desde hasta el microprocesador, AGP, PCI Express, memoria RAM, video integrado, dependiendo de la placa y el subbraid. Sirve la conexión entre la placa madre y los principales componentes de la PC, microprocesador, memoria RAM, tarjeta video, AGP o PCI Express. El puente norte determina el número de velocidad y tipo de GPU, la cantidad de velocidad y tipo de memoria RAM que puede usar este ordenador. Como pueden ver, aquí tenemos dos imágenes que serían el puente norte. En la parte izquierda encontramos el puente norte estructurado con lo que sería el transporte de bus, PCI Express, tarjeta gráfica, ranura de memoria, CPU, transportes y etcétera, ¿verdad? Y derecha lo encontramos aquí como físico. Proseguimos con el siguiente punto, que es puente sur. El puente sur o subbraid es el chip que implementa las capacidades lentas de la placa madre. Es una arquitectura chipset puente norte o puente sur. Es también conocido como I/O Controller Hub, ICH. En los sistemas Intel, el puente sur se distingue del puente norte porque no está directamente controlando al CPU, sino que más bien el puente norte conecta al puente sur con la CPU. Por lo general, un puente sur en particular podrá trabajar con múltiples diferentes puentes nortes, aunque ambos deberán ser diseñados para trabajar juntos. Tamaño, aunque puedan contener 275.000 transistores, además de una multitud de otros componentes como transistores, diodos, resistencias, condensadores y alambres de conexión, y medir desde menos de centímetros a poco más de 3 centímetros. Rara vez se pueden reparar, es decir, si un solo componente de un circuito integrado llegara a fallar, se tendría que cambiar la estructura completa. Esto debe al tamaño diminutivo y los miles de componentes que posee. Igualmente encontramos aquí lo que serían el puente sur, la estructura de ella, transporte PCI, ranuras PCI, flash ROM, video, super I/O, puente sur, controlador de ES, interfaz gráfica integrada. Y igualmente aquí a la derecha encontramos lo que sería el puente sur físico. Proseguimos con el siguiente punto, que es la BIOS. ¿Qué es la BIOS? La BIOS es la abreviatura de Binary Input Output System, y un software que es un chip instalado en el motherboard de la PC que realiza apenas presionamente el botón de encendido del equipo. Si quieres conocer más acerca del BIOS del sistema, te invitamos a seguir leyendo este siguiente artículo que vamos a encontrar a continuación, que sería: ¿cuál es su función? El propósito de esta pieza de hardware es
Una vez que podamos prendemos la computadora, iniciamos la configuración, además de testear si encuentra en un buen estado de funcionamiento todo el hardware del sistema, incluyendo la memoria RAM, discos duros y además placas del sistema, para una vez finalizando este paso, cargar gestor de arranque para que comience a ejecutarse el sistema operativo predeterminado de la computadora. Si la BIOS detecta cualquier problema de funcionamiento en alguno de los elementos mencionados, no permitirá que se llegue a la instancia de arranque del sistema operativo hasta que el problema sea solucionado. Cabe destacar la información necesaria para realizar su tarea de almacenar en otro chip del tipo CMOS, ubicado en la misma placa base, llamado CMOS. En este caso, para que los datos se contienen en un mismo chip no se pierdan, se utiliza una batería para alimentarlo. Vemos lo que será el BIOS en las dos imágenes que tenemos en el lado inferior, y proseguimos con lo siguiente, que sería cuáles son sus tipos. Tenemos el ROM BIOS, que se trata de la primera BIOS que se utiliza hasta los años 90, grabadas de una memoria no volátil ubicada en la placa madre, y denominada ROM, que garantizaba la independencia del resto del hardware. Por ejemplo, en caso de multifuncionamiento y la preservancia de datos a pesar de apagar la PC, y el inconveniente de ese tipo de memoria era que era escasa o nula posibilidad de ampliarse o upgrade, actualizaciones, para adecuarse al aumento de capacidad de la PC. Por ejemplo, sustituir un disco duro con otro mayor de tamaño, precisamente para evitar estos inconvenientes, tener que cambiar la placa madre, la BIOS, etc. Comenzaron a utilizarse otros tipos de memoria más EEPROM, ROM programable y borrable, y EEPROM, ROM programable y borrable electrónicamente. También encontramos el Shadow BIOS, es aquella versión de la BIOS que carga la memoria RAM a través de un proceso conocido como BIOS Shadowing, que permite la BIOS utilizar la RAM en cualquier de la norma memoria RAM durante el proceso de arranque del ordenador, esto a fin de mejorar el rendimiento global de la PC. También encontramos el Flash BIOS, que a partir de los primeros BIOS sobre las memorias reprogramables, que tipo EEPROM y EEPROM, la evolución natural ha sido de las últimas BIOS Flash, introducidas a mediados de los años 90, gracias a las cuales es posible actualizar la BIOS cómodamente por el ejemplo de la descarga directa de la nueva versión desde la web fabricante de la placa madre y no tener que remover físicamente el chip ROM. El mencionado proceso se actualiza, es comúnmente conocido como el BIOS flashing. Proseguimos con sus tipos. A ver, aquí nos encontramos el PNP, el BIOS, PNP Our BIOS. Por definición, Plug and Play BIOS es aquí el sistema básico de entrada-salida que permite a la computadora reconocer directamente automáticamente un dispositivo externo del tipo hardware, por ejemplo un monitor, un altavoces, una tarjeta gráfica, un escáner o una impresora, asignando a cada uno de ellos los recursos del sistema necesarios. También encontramos el BIOS EFI y UEFI. A pesar de los BIOS tradicionales se hayan beneficiado de las actualizaciones y mejoras con el fin de ampliar sus funciones, como por ejemplo la interfaz ACPI, interfaz avanzada de configuración de energía, y funciones más complejas del hot spanning, ciertas limitaciones genéticas, como por ejemplo la arquitectura de 16 bits, chocan con las necesidades de prestaciones superiores y de mayor capacidad por parte de los fabricantes de hardware. En el año 1998, Intel fabrica el microprocesador, consiguió el proyecto EV, Intel Boot Initiative, sucesivamente denominado EFI, Extensible Firmware Interface, en que en el 2005 fue de renombrable UEFI, Unified Interoperable Firmware Interface, gracias al Unified EFI Forum. Estos nuevos estándares de la BIOS, basados sobre la arquitectura 32 bits y 64 bits, prometen disminuir drásticamente el tiempo de carga del sistema operativo, de soportar inicio instantáneo e interfaces gráficas más amigables para el usuario. Y por último tenemos el Core Boot y Open BIOS. La iniciativa del código libre relacionado con programas de tipo BIOS están liderados por Core Boot, antiguamente llamados Linux BIOS, publicado bajo la licencia GNU y GPL, y enfocado a sistemas operativos de tipo 32 y 64 bits. Y OpenBIOS es una implementación de Open Firmware para la iniciación del hardware. Ahora, ¿se actualiza la BIOS? La respuesta a la pregunta es sí. Con el avance tecnológico también
se ha modernizado ese tipo de chips, la BIOS, los que ahora se actualizan tecnológicamente, almacenados en el flash. Es decir, que no sea necesario remover integrando la BIOS para reescribir su contenido, los que permiten modificar parámetros, añadir nuevas características de manera sencilla y rápida. Las actualizaciones de la BIOS nos permiten, en términos concretos, hacer funcionar nuestras placas con procesador antes que nos podíamos instalar o solucionar temas de compatibilidad con ciertos tipos de hardware con memorias o placas. Claro está que siempre dependerá del fabricante y tipo de placa que si existen actualizaciones para realizar. Y aquí abajo tenemos lo que sea la BIOS, igualmente a la derecha. Ahora, tipos de códigos de la BIOS. Ya que cada BIOS tiene su lo que sería su PTO, digámoslo así, código sonoro. Y aquí podemos identificar lo que serían los problemas. En este caso, el código POST para BIOS AMI. A continuación vamos a encontrar lo que serían POST frecuentes en BIOS AMI, decidas posibles soluciones. Pueden ver, en código sonoro, un corto significa error en refresco DRAM. Hay una posible solución. 2 cortos, error de paridad de circuito. 1, una solución. 3 cortos, error de secuencia base de RAM T64KB. Hay una solución. 4 cortos, fallo de temporizador del sistema y hay 2 soluciones. 5 cortos, fallo en proceso de sistema y hay 2 soluciones. 6 cortos, error de controlador HATE A20 de teclado, 3 soluciones. Y así sucesivamente con los demás, ¿verdad? Ustedes lo pueden visualizar ahí con lo que serían los códigos POST para BIOS AMI. Ahora, el código POST para BIOS AWARD son los siguientes. Un largo y 2 cortos indica que se ha producido un error de video, por lo que la BIOS no puede iniciar memoria de video, no puede iniciar y envía información a la pantalla. Hay 2 posibles soluciones. El continuo, error relacionado con la memoria RAM, comprobar su colocación o estado. Una posible solución. Un largo y 3 cortos, no hay tarjeta de video, la RAM de video está defectuosa. Repetitivos, la GPU sufre sobrecalentamiento al comprobar refrigeración. Repetitivos con cambio de volumen. La GPU está dañada o mal asentada. También se produce este código POST debido al calor excesivo. Comprobar refrigeración. Y por último, el código POST para BIOS IBM. Tenemos el código sonoro, igualmente la descripción del problema y sus posibles soluciones. Sin pitido, sin corriente, existe el cortocircuito, tarjeta mal insertada. 5 posibles soluciones. Un pitido corto, arranque normal, todo correcto. Un pitido 2 cortos, error genérico, revisar la pantalla para más información. Pitido continuo, sin corriente, existe un circuito, cortocircuito o una tarjeta mal insertada. 2 soluciones. Pitido repetitivo, sin corriente, existe un cortocircuito o tarjeta mal insertada. 2 soluciones. Igualmente con los demás pitidos, que son códigos sonoros. Igualmente aquí tenemos la descripción de los problemas y sus posibles soluciones. Ustedes lo podrán visualizar ahí. Así que esto sería todo, amigos. Espero que les haya gustado el video y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.